Buenos días América. Buenas tardes Europa. María de la Gándara, poeta y escritora de Miami, Estados Unidos de América. Y América Santiago, directora y locutora de Radio Satélite Visión y América Visión. Dan inicio a su programa radial, Actualidad en Acción. Espacio cultural que se transmite en vivo y directo desde el grupo Libros, Panoramas y Ediciones en Facebook. Los esperamos en sintonía cada martes y jueves a partir de las 9:30 de la mañana hora Miami, 10:30 hora Chile, Argentina, Uruguay, 15:30 hora Europa. Bienvenidos todos. En Radio Satélite Visión y América Visión. Adelante María de la Gándara y América Santiago. Hola, muy buenos días amigas y amigos de América, muy buenas tardes amigos de Europa. Estamos nuevamente en contacto con ustedes para presentarles el programa Actualidad en Acción que conduce nuestra amiga María de la Gándara, poeta, escritora, periodista cubana-americana, locutora de Radio Satélite Visión y América Visión. Hoy nos tiene un nuevo invitado muy interesante para todo el público. Su nombre, el poeta escritor Antonio Mora. Muy buenos días, María de la Gándara. Muy buenos días, poeta Antonio. Buenos días, América. Buenos días, Antonio. Muy buenos días a las dos, América y María, y gracias por esta bella oportunidad de dirigirme a los pueblos de Chile y de la Florida, Estados Unidos. Muchas gracias. Y vamos a comenzar de inmediato. Tenemos poco tiempo, el tiempo siempre se hace escaso, así que María, aprovechemos todos los minutos con nuestro gran invitado. Adelante, amiga. Muchísimo gusto, América. Hoy tenemos amigos de Actualidad en Acción y bienvenidos a todos a un interesante escritor, director universitario, columnista de prensa, poeta, cuentista, novelista y ensayista, el señor Antonio Mora Vélez. Buenos días, Antonio, ¿cómo se encuentra? Buenos días, María, muy bien, gracias. Me alegra muchísimo. Para que sepan quién es Antonio Mora Vélez, les cuento que nació en Barranquilla el 14 de julio de 1942, pero vivió su niñez en Cartagena y Calamar y sus adolescencias en Montería, ciudad a la que llegó a la temprana edad de 14 años y en la cual reside actualmente. Luego de un periodo intermedio de 15 años en Sincelejo, estudió la primaria en el Instituto Calamar, la secundaria en los colegios León 13 de Cartagena, Liceo Montería y Nacional, José María Córdoba de Montería, donde terminó su bachillerato y obtuvo el título por concurso de mejor bachiller de Córdoba en el 1965. Estudió la carrera de abogado en la Universidad de Cartagena y por esos años fue docente de filosofía en el Instituto de Bachillerato de la Universidad Libre. Fue docente de Historia de la Filosofía y Departamento de Humanidades y funcionario durante 15 años de la Corporación Universitaria del Caribe de Sincelejo, institución de la cual es uno de sus fundadores y de la cual ha sido presidente de la Junta Directiva, vicerrector de Bienestar, secretario general, coordinador del programa de derechos en Montería y director de la extensión de SECAR en esta ciudad. Ha sido igualmente fundador de los grupos literarios El Túnel, del cual fue su primer presidente, Arte Sinú y El Bocazo, letrado cofundador de la Unión Nacional de Escritores y del Parlamento de Escritores del Caribe colombiano. Es considerado uno de los precursores y un clásico de la ciencia ficción colombiana. El escritor colombiano del género que más libros de ciencia ficción ha publicado y que más veces ha sido antologado internacionalmente. Ha escrito los libros de Cuba en Torquiza, El juicio de los dioses, Lorna es una mujer, Helados cibernéticos, La gordita del Tropicana y La duda de un ángel, los poemarios, El fuego de los dioses, Los caminantes del cielo y The Writers of Remembrance en la web.
la novela Los Nuevos Iniciados a la Hora de la Golondrina y los libros de ensayos y artículos Ciencia Ficción, El Humanismo de Hoy, La Estrategia de la Solidaridad, Cuentos Caribeños, Antología de Cuentos Fantásticos Colombianos, Primera Antología de la Ciencia Ficción Colombiana, Joyas de la Ciencia Ficción, La Sensibilidad, de Madrid, España, en el 2002, Tricentenario, Buenos Aires, Argentina, 2012, Segunda Antología de Cuento Corto Colombiano y Antología del Cuento en Córdoba. Han sido publicados también sus cuentos y poemas, igual que varios de sus ensayos en revistas, web e impresas de varios países, entre las cuales señalamos Café Berlín de Alemania, Rodelú de Suecia, Axon y Quinta Dimensión de Argentina y Alfa Eridani de España. Su biografía y varios poemas suyos han sido incluidos en la Antología Mundial Poetas del Siglo XXI, elaborada en España. Dos cuentos suyos son modelos literarios en los textos escolares español dinámico. El mar de la ciencia ficción, Fahrenheit 451, La novela de la libertad, 1984, y El poder del positivo, La entropía y el hombre, sobre un cuento de Isaac Asimov. Ciencia ficción, El humanismo de hoy, Daina Chaviano y El humanismo de la CF Latinoamérica, que aparece en las páginas web de la conocida escritora cubana Arthur Clarke, La odisea del hombre y El humanismo de la ciencia ficción. Algunos de sus cuentos y ensayos han sido traducidos al inglés, al ruso, al hindi, el alemán, el francés y el italiano. De su obra se han ocupado varios críticos y escritores colombianos, unos de los cuales Oscar Díaz Ortiz, PhD o doctor y docente de la Universidad de Tennessee en Estados Unidos, lo hizo en el libro Latin American Science Fiction Writers, editado en los Estados Unidos. En carta dirigida al autor de Eclipsa, el crítico Díaz Ortiz le dijo: este trabajo sobre su obra de ciencia ficción fue una inquietud que nació durante mis años del doctorado en Arizona, estado de Arizona, la Universidad del Estado de Arizona. Hace como 14 años, cuando surgió la propuesta de hacer un libro, lo propuso y como aquí nos dice que nos lo propuso usted como uno de los más importantes, no solo en Colombia, sino en el continente. Para otros, Ricardo, el poemario Los Caminantes del Cielo. Es más, este señor tiene una cantidad de obras increíbles a través de su larga historia literaria. Antonio Mora Vélez ha obtenido varios premios y distinciones por sus obras literarias. Su novela Un juez llamado Sebastián Reyes, obra que recoge su experiencia como juez promiscuo municipal de Tierra Alta. Fue finalista en el concurso Plaza y Jane. Su cuento Error y Apreciación ganó el primer concurso nacional de minicuentos que se hizo en Colombia. Es tanto lo que nuestro invitado ha hecho que creo que me quedo sin aire, ¿no? De poderle leer todo lo que ha hecho Antonio. Antonio, yo te doy la bienvenida a mi programa y de verdad que te felicito. Fuiste el primer presidente del Parlamento, escritor inglés del Caribe colombiano en el 2003, institución de la cual sigue siendo uno de sus más destacados integrantes, miembro de la Sala de Fundadores de la Corporación Universitaria del Caribe, director de su revista institucional desde 1997 y coordinador de la tertulia literaria El Boccaccio Letrado, recientemente organizada y de la cual es su fundador. Antonio, ¿qué nos puedes decir a nosotros, los que estamos comenzando en las letras, de cómo fue que te inspiraste para escribir ciencia ficción? Bueno, en primer lugar, el colectivo literario del cual soy coordinador actualmente se llama El Boccaccio Letrado. Boccaccio es el nombre de un pez del río Sinú, que es el río que riega las orillas de la ciudad de Montería, donde yo vivo. Bueno, sobre la pregunta, bueno, es un tema interesante. Desde muy joven yo fui aficionado a la literatura fantástica y al cine
fantástico y de ciencia ficción. Recuerdo como una de mis motivaciones la de un profesor que, sabedor de esta afición mía por la literatura fantástica y el cine de ciencia ficción, me preguntó que si yo había leído el Ramayana, y yo le contesté que no, que no lo había leído, y me dijo, pues tienes que leerlo, porque en ese libro aparece que 3000 años antes de Cristo, por la época en que se desarrolla la guerra que narra esa obra, existían naves que cruzaban el espacio con la velocidad de un rayo, es decir, naves de propulsión a chorro. Existía un arma que era un rayo que calcinaba todo lo que tocaba, es decir, un rayo láser. Y existían seres que parecían simios, pero hablaban como seres humanos, lo cual hace pensar que se trataba de seres de otro mundo. Entonces, eso me puso a mí a pensar de la siguiente manera: una de dos, o el autor del Ramayana, que se llama Valmiki, fue el primer autor de ciencia ficción de la historia, porque estamos hablando, repito, de 3000 años antes de Cristo, o en la época en que vivió este autor, vinieron del espacio seres en naves que viajaban a la velocidad de un rayo, con armas de rayos que calcinaban todo lo que tocaban, y con una apariencia de simio, o apariencia, digamos, no humana. Entonces, eso me puso en la ruta de la fantasía. Y más adelante, por mis lecturas, por un incidente que cuento en uno de mis libros, me motivé a escribir un cuento que me fue publicado en una sección literaria de un diario de la ciudad de Cartagena. Esto fue cuando estudiaba Derecho. Y el director del dicho suplemento literario me dijo: hombre, este cuento te lo he publicado porque en Colombia casi nadie escribe ciencia ficción, entonces yo creo que te quiero estimular a que lo hagas. El cuento tiene sus defectos. Era uno de mis primeros cuentos, no aparece en ninguno de mis libros. Se titulaba El día en que los astros acusaron a los hombres, y era un cuento que tenía una intención, digamos, de crítica en contra de un otro estudiante de la universidad, por los problemas esos que surgen en la universidad, de divergencias políticas entre unos grupos y otros grupos, etc. Eso me estimuló, y entonces comencé a publicar en el magazine dominical del Espectador, que es uno de los diarios más importantes de Colombia, cuentos ya elaborados con otra intención, ya con una intención literaria y no simplemente de contradecir, criticar o ridiculizar a otra persona. Y bueno, el magazine dominical del Espectador me publicó en línea en un tiempo de 1 año y medio, con 6 cuentos, cosa que no había ocurrido antes. ¿Y ese cuento del asno no lo publicaron? No, yo lo archivé porque ¿Por ya qué? no me gustó, pues, porque el cuento no tenía una intención literaria, sino una intención política, digamos, crítica. Entiendo. Como me dijo un amigo, no fue escrito con amor, sino con odio. Entonces, esa persona me dijo: tú debes de escribir ciencia ficción, pero con amor, y te va a salir. Y entonces comencé a escribir así, y el Espectador me publicó La Gota, La Dictadura Hal, El Hijo de las Estrellas, Tiene muchísimas obras. Glixa, que fue con el cual me gané el primer concurso literario en mi vida. Entonces, Cuéntanos un poco, Antonio, de qué se trata esa obra en la cual ganaste un concurso literario. Bueno, Glixa es un cuento de ciencia ficción y de amor, porque es la historia de un astronauta que viaja al espacio, concretamente a un planeta de Alfa Centauro, con la
intención o con el proyecto, con la misión de estudiar la biología de ese planeta, más exactamente cómo se producen las plantas, qué tipo de plantas tienen, etcétera, para utilizar todos esos conocimientos acá en la Tierra. Se supone que ya estamos en un mundo en donde ya la ciencia, los viajes al espacio a otros planetas es como viajar hoy de Bogotá a Nueva York. Sí, es decir, ahora el mundo ha evolucionado a un nivel de vibración muchísimo más alto de lo que está hoy en día. Entonces, pero él se va y deja una novia que se llama Glixa. Y después se sabe que la novia quedó embarazada, cosa que en esa época, en el año 1970, en que escribí el cuento, no era costumbre, ¿no? No, los novios no tenían sexo en esa época. Ya entiendo. Entonces, sin embargo, la Glixa queda embarazada y al momento de despedirse en el cosmódromo, ella le dice a su amado, se llama Vernon, le dice: Vernon mío, me regresarás y te casarás conmigo. Entonces Vernon se sonríe porque sabe que eso no va a ser posible, porque de acuerdo con la teoría de la relatividad, él va a llegar a ese planeta, va a hacer su investigación científica y va a regresar a la Tierra, y él habrá envejecido 20 o más años. Pero ya acá en la Tierra habrán sucedido 150 o más años, o sea que ya esa Glixa que él dejó en el cosmódromo ya no va a existir. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que Glixa hace el gran descubrimiento, la genética dirigida con fines de reproducir en el vientre materno exactamente la misma persona que la alberga, es decir, la Glixa que tiene la Glixa se hace un clon, exactamente igual a ella, exactamente igual a ella, como si fueran hijas gemelas. Entonces esa hija tiene otra hija y esa otra hija tiene otra hija, y se suceden como 5 Glixas o más. Y cuando él regresa, encuentra a la Glixa que dejó. Obviamente, físicamente la misma, pero ya psíquicamente, mentalmente era otra Glixa. Y ese es el final del cuento. Él le dice: Glixa. Un terminar bonito, ¿no? Y sobre todo esta cuestión del clon, que lo expresaste muy bien, ¿no? Exacto. De clonarse y volverse, bueno, extensión de la vida, ¿no? Pues te felicito por eso. Dime una cosa, Antonio, ¿de cuáles de tus obras, que son muchísimas, cuántos libros tienes publicados? Creo que unos 14 o 15 libros. El más reciente que no mencionaste es Los Jinetes del Recuerdo, que es una poemas. Es una colección de poemas en la misma línea que yo vengo trabajando la poesía, poemas cósmicos que le dedico a los planetas y demás cuerpos celestes del cosmos, poemas apocalípticos, que son los que tienen que ver con el futuro, digamos, de pronto catastrófico del mundo y del universo, poemas que yo llamo también antrópicos, que son poemas que le dedico a personajes que han tenido algo que ver con el progreso de las ciencias, y en particular de las ciencias que tienen que ver con el espacio, con la conquista del espacio. También hay unos poemas que denomino esotéricos, que son poemas sobre esos temas. Por ejemplo, tú me contaste ayer que estabas trabajando los manuscritos del Mar Muerto. Bueno, poemas que tienen que ver con muchos de esos misterios que aparecen de cuando en cuando en algún manuscrito. Y también tengo los poemas que llamo los míticos, en donde yo trabajo el mito, pero para desmitificarlo, es decir, para darle una interpretación distinta de ciencia ficción a ese mito. Bueno, me encantaría que pusieras algunos de tus poemas en nuestras páginas
de América Visión y de América Santiago y Satélite Visión, porque son poemas muy interesantes y es un estilo que normalmente no usamos. Casi siempre nosotros estamos acostumbrados a poner o a escribir nuestros sentimientos, nuestras experiencias, nuestras vivencias en cuestiones de poemas, pero en este caso futurista, es decir, son poemas muy interesantes y profundos, y nos interesaría también que lo puedas compartir con nosotros. Así que tienes una invitación para eso. Claro. ¿Cuál de tus obras tú te sientes más reflejado? Bueno, es una pregunta bastante difícil porque, a diferencia de muchos escritores, yo no tengo una preferencia en particular por alguna de mis obras. No hablo de referencia, sino hablo de reflejo de vivencias, ¿no? De tu persona. Sí. Sentimentalmente, el primero, Glixa, porque es el que me da a conocer, digamos, a nivel nacional. Con ese libro, con ese cuento, que repito, ya fue ganador de un concurso previo, yo me di a conocer como escritor colombiano de ciencia ficción. Pero además de la literatura fantástica y de ciencia ficción, pues yo he escrito algunas obras de corte realista. Entonces, por ejemplo, hay una novela que se llama A la hora de las golondrinas, que es toda una vivencia personal en esta ciudad donde vivo, en Montería, en los años 60, ¿no? ¿Cómo se llama la obra de nuevo, Antonio? A la hora de las golondrinas. Son vivencias personales. Yo viví esa época, la época de un movimiento que se llamó Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, que lo dirigía en ese entonces Alfonso López Michelsen, que posteriormente fue presidente de la República. Era un movimiento que estaba en contra de la alternación y la paridad de los dos partidos tradicionales que existían en Colombia en esa época, porque ya hoy hay otros, y que planteaba que la democracia había que extenderla a todos los demás partidos que quisieran entrar en el juego democrático. Él consideraba que lo que se llamó el Frente Nacional de los dos partidos era un régimen excluyente, y el MRL era el vocero de esas inquietudes, aparte de que tenían una serie de planteamientos de tipo social, como por ejemplo el de una reforma agraria que la clase dirigente del país le debió al campesino colombiano durante mucho tiempo. Entonces López Michelsen y el MRL planteaban la necesidad, incluso para el desarrollo de la economía nacional, de una reforma agraria integral. Planteaban también una serie de cosas interesantes, como una política exterior independiente, abierta a todos los países del mundo, etc. En fin, toda una serie de planteamientos que hicieron época en Montería, y yo viví ese momento y lo reflejo en esa novela. Una etapa de tu vida, así que tú consideras que esa es la novela que más te refleja, ¿no? O te refleja tus ideales, diríamos, ¿no? Bueno, pero hay una novela inédita que fue finalista en un concurso de Plaza y Janés, que tú la mencionaste por ahí, que se llama Un juez llamado Sebastián Reyes. También el juez soy yo, y es toda una experiencia mía como juez en una población que en esa época no era tan violenta como es hoy. Hoy es una población que lastimosamente la guerrilla y el paramilitarismo la convirtieron en una población altamente peligrosa. Pero en esa época no. Pero en esa época lo que existía era lo que acá llamamos en Colombia la politiquería, o sea, el dominio de los llamados politiqueros de la administración, de la cosa pública, que en esencia se reduce a manejar la administración como si fuera la finca de la casa. Eso es muy común. Antonio, ¿cuánta influencia ejerció tu conocimiento y tus visitas a Cuba en tus escritos? Pues te diré que muy poca realmente, porque
Casi en mis obras no me refiero, salvo un cuento que tú acabas de leer, el escritor y la jinetera. Ese estaba bueno. Vamos a decirle al público sobre ese cuento que escribiste, porque la verdad que es interesante. Hemos sabido que desgraciadamente en Cuba hay debido a la pobreza, debido a las necesidades, chicas que son inclusive hasta profesionales, doctoras y dentistas y de todo, pues tienen que jinetear. ¿Qué cosa es la palabra jinetear? Y cuéntanos de tu cuento. Sí, te decía pues que es la única referencia literaria que yo tengo en mis cuentos o en mis novelas a Cuba. Bueno, en la novela A la hora de las golondrinas sí se menciona un mitin de solidaridad con Cuba, pero estamos hablando de 1961, cuando incluso el MRL, que era un movimiento liberal, era solidario con la revolución cubana, que en esa época se planteaba pues como una revolución liberadora, de todo un periodo de dictaduras como la de Batista, la de Machado, y de gobiernos corruptos como los de Brío y no sé quiénes otros presidentes más, ¿no? Entonces el pueblo cubano obviamente recibió con alborozo a los barbudos de la revolución. En ese tiempo, y yo diría en el 59, 60, 61 no, porque en el 61 fue la invasión de Playa del Girón, y para eso ya yo estaba en este país. Pero al principio todos los pueblos del mundo, inclusive nosotros los cubanos, me recuerdo que ponían letreritos en las casas diciendo, esta es tu casa, Fidel, y se la explicó a todo el mundo, ¿no? Pero sí, definitivamente estaban muy de acuerdo con eso. Ahora, cuéntanos sobre la jinetera, eso me encantó. Bueno, no, el cuento narra la experiencia de un turista que va a La Habana y que accidentalmente llega a un paladar, que son los restaurantes privados que han surgido recientemente, digamos, en Cuba. Restaurantes que algunos muy bien presentados, yo conocí uno, y otros no tan bien presentados como este en el cual se desarrolla el cuento. Entonces el turista que no conoce muy bien cómo es el asunto de la comida, etcétera, pregunta que cuánto vale un almuerzo, le dicen que 5 cucs. Él no tiene idea de cuánto puede valer 5 cucs allá en Cuba, y le sirven 5 platos, pero como para 3 personas. Entonces él dice, pero por Dios, yo no me puedo comer todo esto. Y cuando él entra a ese restaurante, que es una casa de familia muy corriente, a la entrada hay unas chicas, unas mulatas, bailando ahí entre ellas y haciendo, digamos, gracias y cosas. Entonces él le dice, bueno, pues ya que para no dejar aquí nada de estos 5 platos, ¿no? Un plato de arroz con frijolito, otro plato con boniato, con pedazos de boniato, otro plato con el pollo desmechado, y otro plato con la ensalada, y otro plato con las chicharritas. Él no sabe qué cosas son chicharritas, le dicen, no, son unas tajadas fritas de banano, de banano verde. Y entonces él dice, bueno, pues entonces dile a alguna de esas chicas que venga acá porque me ayude. Y la chica se sienta y comienza a comer con él. Él nota que la chica es una chica muy educada, es decir, no es una niña de modales rudos, sino todo lo contrario, una muchacha de modales educados. Y comienzan a hablar, y cuando ya la conversación se va desarrollando, él va descubriendo que la chica es una jinetera, ¿no? Y que lo ha ido seduciendo poco a poco con el lenguaje, hasta que finalmente lo invita y le dice, bueno, pues esta noche no podemos ir de rumba para el malecón y después nos vamos para tu hotel. Entonces el personaje y te ríes. El personaje queda todo, como se dice acá en Colombia, todo quieto en primera base, y no se atreve. Le dice, no, pues mira, yo tengo un amigo que está bajado conmigo y yo tengo un programa esta noche con mi amigo. Y me dice, no, dile a tu amigo que yo le consigo otra mulata de fuego que va a ser mejor que el programa que él tiene contigo, ¿no?
Y bueno, el personaje viene y le dice, bueno, sí, nos encontramos entonces a las 8 de la noche en la esquina de Copelia con el cine Yara. Yara, ¿qué se llama, creo? No tengo idea, yo hace 54 años no estoy en Cuba. Es la esquina de un cine que queda en toda la esquina frente al Copelia. Pero no van, es decir, le quedan mal a la chica y se quedan hablando con la dueña de la casa hotel. Ahora en Cuba también hay ese servicio, la persona que no se quiere bajar en un hotel, digamos, de 3 estrellas, ni 4 estrellas, ni 5 estrellas, se baja a una casa de familia, en un ambiente más familiar, a medio costo, digamos, vale más o menos el 50% de lo que vale un hotel de 3 estrellas, y se queda conversando con la pareja, con el matrimonio que, digamos, que vive en esa casa, y con el amigo que había viajado con él a La Habana, conversando sobre los problemas de Cuba, de América, del mundo, etcétera, ¿no? Arreglando el mundo, como decimos nosotros por acá. Y la muchacha, la señora, pues digo, que le dice, hombre, bien, porque aquí en Cuba hay SIDA y no se puede, un turista no debe exponerse a un posible contagio. Esa es más o menos la historia del... Bueno, pues fue muy inteligente el no hacer nada, porque así se evitó no morirse. Es maravillosa la forma en que escribes. Dime qué obra tienes en mente para el cine. Me dijiste que también querías hacer cine. ¿Qué obras tienes en mente o para libretos de cine o si ya lo tienes hecho? Es decir, explícanos un poquito más sobre eso. Algunos cuentos míos, según me han contado personas que los han leído, son cuentos temas para hacer guiones de cine. Glixa, por ejemplo, me dice un amigo, es un cuento para ese fin. Incluso acá en Colombia hubo una amiga que hace como unos 10 años más intentó hacer algo de cine con ese cuento, pero los técnicos, digamos, de la televisión de entonces le dijeron, mira, aquí en Colombia todavía no tenemos los recursos para hacer esos escenarios que requiere una película de ciencia ficción. Eso es una cuestión que Hollywood es muy práctica en ese tema, sí. Pero de todas maneras, Glixa viene siendo lo que tú proyectas para poderlo hacer, sí. Y si hay algún productor de cine o algún inversionista que quiera invertir en tu poesía, ¿dónde te puede localizar, Antonio? Bueno, yo tengo mi página en Facebook. Podría ser allí en esa página de Facebook. ¿También tienes tus libros en esa página? ¿Cómo? ¿Tus libros para la venta, lo tienes en esa página? No los tengo. Allí tengo simplemente muestras hago muestras de poemas, ni siquiera pongo cuentos o novelas porque son muy largos. Entonces, ¿nos podrías dar tu correo para que se pudieran contactar contigo? En cuestiones de compras de libros ya te le puedes orientar, o en cuestiones de inversiones para tu película. Sí, cómo no. Pero prefiero hacerlo. No puedes ver el email ahora, repítelo 2 veces para que te quede grabado. Y no podría ser que te lo envíe en privado mejor, porque no me gusta. No, porque estamos ahora mismo radiándole al mundo para precisamente se haga posible tu novela y necesitamos un correo o una dirección que tú puedas dar o un teléfono o un enlace donde podamos, una persona que esté interesada en un libro, poderte contactar. Bueno, podríamos poner la dirección de la universidad, que es Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Carrera quinta. ¿Me puede volver a repetir, por favor? Corporación Universitaria del Caribe, raya SECAR, que es la sigla, digamos. Eso es carrera quinta, número 27, raya 54.
Montería. Carrera de todas maneras, tú tienes una página en Facebook, ¿verdad? Sí. Carrera Quinta, número 2754. Montería, Córdoba, Colombia. Muy bien, y también te pueden comunicar en tu página de Facebook sumándote a tus amistades, ¿no es así? Exacto. Ok, magnífico. Antonio, ¿qué es lo que ahora en este momento quisieras decirle a aquellos escritores jóvenes que empiezan tanto poetas como escritores, como libretistas, a la carrera de la literatura? ¿Qué consejo le darías a estos chicos para que puedan tener el éxito que has tenido tú? Bueno, yo creo que los escritores se hacen como el nadador. Nadie aprende a nadar si no se echa al agua. A nadar se aprende nadando. Entonces escribir se aprende escribiendo, pero además leyendo. El buen escritor tiene que necesariamente ser un buen lector. Porque uno aprende, sobre todo quienes no tenemos la formación teórico-literaria de una universidad, quienes no estudiamos literatura, por ejemplo, en una universidad, aprendemos la literatura en las novelas y en los cuentos que leemos. Entonces esa es la única vía que yo creo para llegar a ser un buen escritor, es ser un buen lector. Y escribir, porque obviamente no sé, sin el ejercicio de la escritura y sin los fracasos, porque hay que decir que muchas veces el poema es fallido, el cuento es un fracaso, y hay que botarlo, o hay que romperlo, o hay que rehacerlo, pero todo ese ejercicio hay que hacerlo para llegar a ser un buen. Me viene a la mente Disney, el señor Disney, de Disney World. Él, cuando se iba todo el mundo de las oficinas, empezaba a chequear los cestos de basura a ver quién había votado los trabajos que creían que eran fallidos, y esos fueron los que hicieron a Disney. ¿Qué te pareció? Es decir, que yo considero de que tiene toda la razón, pero que los trabajos fallidos, que te digan esa poesía hay que quitarla y volverla a hacer de nuevo, quítala y vuélvela a hacer, pero hazla, porque la idea está ahí, es decir, que la inspiración está ahí. ¿Qué es para ti la poesía? ¿Trabajo o tú crees que es una creación? Para ti, ¿qué es la poesía? ¿Trabajo o creación? Yo pienso que hay un poquito de inspiración, pero más de transpiración, pues hay que sudarla. ¿Sí? Es inspiración y es creación también. Es decir, yo un poema hago una primera versión y en los sucesivos días comienzo a trabajarlo y le voy corrigiendo y quitando y ¿sí? Haciendo toda una obra como de escultura, y está esculpiendo pues una mole de mármol. Entonces ese trabajo lo hace uno con las palabras, con el lenguaje, quitando una palabra, cambiándola, en fin, suprimiendo incluso uno o dos versos, una estrofa, todo eso. Necesariamente el escritor tiene que ser, y sobre todo el poeta, tiene que tener una gran capacidad de autocrítica y de modestia, y de no creer que todo lo que escribe y de primera mano ya es una obra de arte. No, la humildad, yo creo que entre los poetas la humildad debe de ser lo primero, ¿no? Yo, por ejemplo, entiendo de que hay muchísimos poetas que no tienen ningún nivel escolástico, como tienes tú, que tienes universidad, que has sido juez de esto y del otro, ¿no? Hay personas que no, que llegan hasta, vamos a decir, 8 grados, ¿no? En español. Y sin embargo se sienten y te hacen una tremenda obra o te hacen un tremendo poema. Yo creo que eso más bien es inspiración, no, es la musa que le llamamos, ¿no? ¿Qué tú crees de eso? Pues yo sí creo que sí, evidentemente todo el mundo no nace para poeta. Por ejemplo, yo hasta hace poco no escribía poesía, yo me inicié con el cuento, después pasé a la novela, y solo de 1990 más o menos para acá es que he venido a publicar ya libros de poesía.
Y en cambio, durante los 20 años anteriores publiqué puros cuentos y posteriormente novelas. Yo considero que eres para mí eres una persona un líder en lo que es la literatura. Has adquirido muchísimos reconocimientos y todavía te faltan muchos más que adquirir. Eres muy buen escritor, tienes una ciencia ficción muy definida, muy bonita. Quizás la ciencia ficción en el futuro sea la realidad, ¿no? Porque estamos trabajando para eso. Necesito que me digas algo, porque sí estoy loca por saber. ¿Cuáles son tus metas futuras? Bueno, una de las metas mías es darme a conocer al público, digamos, de otros países y de otros idiomas, pero con obras, es decir, completas, porque he sido traducido, pero cuentos y poemas sueltos. Por ejemplo, en Francia se publicó una antología de cuentos de ciencia ficción en francés y ahí hay un cuento mío. En Argentina también se publicó una antología o dos antologías y hay cuentos míos. En Italia publicaron un ensayo mío, El mar y la ciencia ficción italiano. Pero en Estados Unidos no he podido, digamos, lograr la publicación de ninguna obra mía, ni en español ni en inglés. Pues háblate conmigo en privado. Háblate conmigo en privado, que soy el puente de Latinoamérica para Estados Unidos. Tengo publicado inglés en una de las ¿cómo se llama esto? De los lugares en donde se venden libros en inglés, no sé cómo le llaman, se venden ebook. Sí, bueno, los portales. ebooks son los que son libros electrónicos, ¿no? Los ebooks. Inglés, por eso, Sí. inglés. Son unos ebooks, son como 40 poemas míos que tradujo un profesor nuestro colombiano de inglés, José Luis Hereira, que, bueno, se publicó también en España y tuvo buenos comentarios la obra y el trabajo de traducción. Entonces, ese es un libro, por ejemplo, que ampliándolo, porque ahí son 40 poemas nada más, se podría hacer más extenso, se podría publicar en los Estados Unidos. Y además en Estados Unidos y en Florida hay muchos latinos, mucha gente que habla español, también se podría publicar en español. Exactamente. Tenemos aquí una variedad de etnicidad tremenda, ¿no? En Estados Unidos. Tenemos una colonia hispanoparlante grandísima que compone todos los países de Latinoamérica y España, y tenemos muchísimos editoriales en español. Tenemos también editoriales en inglés que te producen el libro en inglés y español, de otra manera no lo producen. Tengo inclusive una que he publicado, libros de poesía y también de ciencia ficción, que tengo un libro que se llama Rumble en inglés, Estallido en español, que tuve que hacerlo en los dos idiomas porque si no, no lo publicaba. ¿Ya? Es decir, que aquí se puede escoger, ¿no? Esto es como un jardín que puedes escoger la flor que te guste y el olor preferido. Y definitivamente te deseo muchísimo, pero muchísimo parabén para ti, que puedas lograr lo que quieres, que tu novela pueda llegar a la gran pantalla. Y bueno, lo único que me queda por decirte, Antonio, que muchísimas gracias por estar con nosotros, y si quieres decirle quieres dirigir alguna palabra al público, si tienes algo que no te hemos preguntado, por favor, este es el momento. Bueno, yo siempre he escrito la ciencia ficción mía pensando utópicamente en que el mundo va a superar los grandes obstáculos que ofrece la política, sobre todo la política internacional, de enfrentamientos de las grandes potencias, etcétera, etcétera. Clixa, por ejemplo, es un ejemplo de ese pensamiento
Pero también manejo la ciencia ficción apocalíptica, pero con la intención de denuncia, de decirle al lector que ojalá eso no suceda. El mundo puede todavía impedir su autodestrucción. Entonces, esa poesía mía y esa literatura mía tiene esa intención. Y además, otra intención es la de decirle a los seres humanos, a todo el planeta, que lo que gastan las grandes potencias en los viajes al espacio no es un dinero perdido. Tarde o temprano, la especie humana va a tener que abandonar el planeta. Y si no abrimos trocha, como decimos acá en Colombia, camino hacia las estrellas, vamos a perecer todos junto con el planeta. Entonces, la necesidad de los viajes al espacio es un imperativo de la tarea de conservar para el futuro la especie humana. Muchísimas gracias, Antonio. ¿Tienes alguna poesía que nos puedes leer para concluir esta entrevista tan iluminadora que nos has traído? Bueno, aquí tengo un poema de los que yo llamo apocalípticos, que titulo Lamento del último robot. Imagínense ustedes que la especie humana ha desaparecido en la Tierra y que quedan los robots, ¿no? Sí. Entonces, el último robot, porque también se están acabando, dice lo siguiente: ¿cómo me hubiera gustado aspirar el olor a mañana fresca de los heliotropos, o descansar sin límite en el escaño de algún frondoso parque suramericano? ¿Cómo me hubiera gustado asistir a un concierto de piano o de violín, o vivir esas imágenes virtuales del mar con sus frutos y sus fiestas? ¿Cómo me hubiera gustado no tener este cuerpo de metales acendrados que nos convirtió en seres sin pasiones ni malicia? ¿Cómo me hubiera gustado disfrutar en una playa y como una mujer de epidermis y entresijos ese estremecimiento que llamaban amor? ¿Cómo me hubiera gustado todo eso? Por Asimov que sí, pero ahora, de cara al fuego invasor que fundirá mis circuitos, entiendo que se nos acabó el tiempo y que en las primeras llamaradas del sol morirán sin gloria todos mis recuerdos. Precioso, te aplaudo, muy bonito, y de verdad que tenemos que tomar en conciencia de conservar nuestro planeta. No hay un planeta tan lindo como la Tierra. Yo vivo enamorada de este planeta y por lo tanto te felicito por tu poesía, por tu obra, por ese despertar al mundo de cuídense y cuidémonos. Eres un verdadero clásico mundial de la ciencia ficción, según el señor Carlos Saldívar, crítico peruano, y de verdad que lo confirmo también. Gracias, Antonio. América, ¿tienes alguna pregunta que hacerle a Antonio? Una sola pregunta. Preguntarle a Antonio si considera que ya ha escrito su obra maestra. Pienso que no. Precisamente tengo por ahí algunas novelas inéditas que las he estado revisando, corrigiendo y que espero publicar pronto, y de pronto alguna de esas resulte la obra maestra que muchos amigos han estado esperando de mí. Yo soy de los que cree que nunca un escritor puede considerarse satisfecho con lo que ha escrito. Siempre debe tratar de hacer algo mejor. Muchas gracias por su amable respuesta. Y entonces, María, ¿estamos finalizando ya el programa o...? Sí, lo estamos finalizando. Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Ha sido de verdad un placer el poder haber hecho esta entrevista y espero que tenga muchísimos éxitos. Y las personas que quieran comunicarse con Antonio tienen su página de Facebook a tu nombre, ¿no es así? Así, claro. Antonio Mora Vélez. Así que muchísimas gracias, Antonio, y muchas gracias a la audiencia de Actualidad en Acción
por acompañarnos con este ilustre invitado. Muchísimas gracias. Gracias, América, por el espacio y nos vemos en la próxima con otro interesante invitado. Muchas gracias, María de la Gándara, y gracias al señor Antonio Mora Vélez por su presencia en este programa y nuestra radio Satélite Visión y América Visión. Y a continuación continuamos con el programa habitual. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Radio Satélite Visión, América Visión, invita a los amigos, amigas, poetas, poetisas y escritores del mundo a compartir de su grupo día a día. Radio Satélite Visión, Radio América Visión y Página de América Santiago. Espacios creados para publicar sus poesías y demás textos literarios. Grupo Arte Universo Radio Satélite Visión y América Visión. Para exhibir obras de arte en pintura de autores contemporáneos y clásicos. Y finalmente, Grupo Libros Panoramas Ediciones, creado para la difusión y promoción de libros de nuestros poetas y escritores miembros. Ya saben, siempre con ustedes, Radio Satélite Visión y América Visión. Bienvenidos todos.